Bienvenidos a una nueva clase con el profe Julio Kawich. Para el día de hoy tenemos el tema de integrales directas. Y para poder ejemplificar este tema, voy a trabajar con este ejemplo. Tenemos aquí la integral de 1 entre 3y menos 5 entre la raíz de y más la exponencial a la menos y entre 2, todo por dy. Primero hacer algunos comentarios generales sobre este tema. ¿A qué le llamamos integrales directas? Son aquellas integrales que se pueden realizar sin la necesidad de hacer un cambio de variable. Es decir, integrales que se pueden resolver únicamente con las fórmulas básicas de integración y realizando procesos algebraicos, pero que no requieren cambiar ningún tipo de variables ni hacer ningún tipo de sustitución. Bueno, entonces para comenzar con la resolución vamos primero a separar esta integral en tres integrales, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Aquí podemos ver que la integral completa nos quedaría como la integral de 1 entre 3y de y menos la integral de 5 entre la raíz de y más la integral de la exponencial a la menos y entre 2 por dy. Como pueden ver, lo que aquí hicimos pues simplemente fue distribuir el factor de y a cada una de las integrales. Y lo que ahora hacemos a continuación es separar todas las constantes. Aquí vamos a aplicar una de las propiedades de la integral que nos permite separar constantes de nuestra integración. Comenzamos con la primera, que viene siendo la integral de 1 entre 3y. En este caso podemos ir separando un tercio y adentro nos quedaría únicamente de y entre y. Entonces observen la expresión original y cómo aquí ya extrajimos el factor constante un tercio y adentro solo nos quedaron la variable y. Con la otra integral, que viene siendo la de 5 entre la raíz de y, podemos extraer el 5 y adentro nos quedaría únicamente de y dividido entre y a la u medio. Recalco que y a la u medio viene siendo la expresión de la raíz de y como potencia, ya que pues recordemos que la raíz cuadrada viene siendo una potenciación de un medio. Finalmente, con la expresión exponencial a la menos y entre 2, lo que vamos a hacer es escribirlo de otra manera. En vez de poner menos y entre 2, vamos a colocar menos un medio de y, que viene siendo algo equivalente. De este modo nos estamos preparando para realizar la integración. Y como se puede observar, ya hay dos integrales que pueden ser realizadas de forma directa. Por ejemplo, la integral de dy entre y es una fórmula conocida que nos arroja como respuesta el logaritmo natural de y. Entonces aquí ya podemos integrar el primero. La integral de dy entre y nos arroja logaritmo natural de y por un tercio, que es la constante. La segunda integral vamos a acomodarla, vamos a pasar esta y a la 1 medio al numerador para poder aplicar la fórmula de x a la n. De este modo, al pasarlo al numerador, su potencia cambia de signo, deja de ser 1 medio y se convierte en menos 1 medio. Entonces nos queda integral de y a la menos 1 medio por dy. Finalmente, la última integral, la exponencial a la menos 1 medio de y, también cae en una fórmula directa, que viene siendo la fórmula de la exponencial a la a por x o a la n por x, donde a o n son constantes. En este caso la constante viene siendo menos 1 medio. Y esa integral, esa fórmula nos dice que la integral de una exponencial que tiene como potencia una constante por la variable, nos arroja la misma exponencial, es decir que aquí obtendríamos la misma exponencial, que es exponencial a la menos 1 medio de y, dividido entre la constante que multiplica a esa variable, en este caso entre menos 1 medio. De este modo podemos observar que hemos logrado integrar la primera y la tercera. Nos falta integrar la del medio, y a la menos 1 medio. Y recordemos que para
poder realizar este tipo de integrales, lo que tenemos que hacer simplemente es sumarle 1 a la potencia y posteriormente dividir entre la potencia que obtengamos. Por lo tanto, si tenemos menos 1/2 y le sumamos un entero, menos 1/2 más un entero, eso nos estaría arrojando 1/2. Continuamos entonces. La primera expresión la vamos a dejar prácticamente igual. Vamos a integrar la segunda expresión y vamos a simplificar la tercera expresión. Entonces, la primera expresión ya nos quedó igual, 1/3 del logaritmo natural de y. Como les decía, en la segunda expresión le sumamos 1, si a menos 1/2, lo que teníamos hace un momento, menos 1/2, le sumamos 1, obtenemos como respuesta 1/2 de potencia. Por eso queda aquí y a la 1/2. Y como nos dicen las fórmulas de integración, debemos dividir entre la potencia obtenida. Entonces queda y a la 1/2 entre 1/2. Y ahora, ¿cómo simplificamos la otra expresión? ¿Por qué queda menos 2 exponencial a la menos 1/2 de y? Si observamos, para poder simplificar un elemento dividido entre una fracción, una forma fácil de hacerlo es simplemente invertir la fracción. Si nosotros invertimos la fracción, es lo equivalente a aplicar la ley de los extremos. Aquí se divide también más entre menos y eso nos arroja menos. Y cuando yo invierto el 1/2, al darle la vuelta, al girarlo, esto se vuelve 2. Y por esa razón aquí nos queda 2. Nos quedaría menos 2 exponencial a la menos 1/2 de y. La exponencial permanece igual, no cambia, sigue siendo la misma. Solamente simplificamos la división entre el número. Entonces aquí únicamente nos falta simplificar esta expresión, esta división de 5 entre 1/2. Bueno, entonces la primera expresión nos queda prácticamente igual, nos queda 1/3 logaritmo natural de y. Aquí les decía, simplificamos. Cuando yo invierto el 1/2, al invertirlo, este 2 pasa al numerador, es decir, se multiplica 2 por 5. Y al multiplicar 2 por 5, eso ya nos quedaría 10. Y ya no pondríamos la y a la 1/2, ponemos su equivalente en raíces. Y a la potencia 1/2 es lo mismo que la raíz de y. Entonces, en vez de poner y a la 1/2, ya estamos colocando la raíz de y. Y la última expresión queda también prácticamente igual. Queda menos 2 veces la exponencial a la menos 1/2 de y. Y le agregamos la constante. La constante la podemos agregar hasta el final, ya que esto es una primitiva y es una expresión general de lo que sería una antiderivada de la expresión original. Y con esto estaríamos concluyendo esta integración, que como pudieron ver nunca fue necesario utilizar ningún cambio de variable. Siempre estuvimos manejando la variable original, que es y. Y lo único que hicimos en todos los casos fue ir simplificando, ir aplicando propiedades algebraicas y fórmulas de integración básica. Esto viene siendo la integración directa, es una integración donde no es necesario aplicar variables. Espero que les haya quedado claro y les haya servido. Nos vemos en un próximo video.